Muy buenas tardes, tengan todos, les enviamos un gran saludo donde quiera que nos estén viendo, de verdad nos alegra comenzar un miércoles más, ya les comentamos que es nuestra sesión de estudio de afán número 18, quiere decir que hemos pasado 18 capítulos juntos estudiando, que es con gran ímpetu, con gran afán, con gran deseo de ser cada vez mejores abogados y notarios. Les mandamos un gran saludo donde quiera que estén y les comento que el día de hoy vamos en nuestra capítulo número 2 de la serie Afán te explica, que esta es producto de sus comentarios que ustedes nos han pedido qué temas dar. De verdad les agradecemos a todos por estar allí en sintonía y mandamos un saludo ahí a nuestros amigos Juan Carlos, Susana, que nos escriben a nuestro amigo hasta Chicago ahí. De verdad qué alegría poderlos saludar y sobre todo felicitarlos por siempre estar muy pendientes de nosotros. Y vamos a comenzar el día de hoy para que nos dé tiempo. Realmente cuando nuestros alumnos nos pedían que pudiéramos escribir, fue a petición de Morelia Cordón, de Yuli Wendy, de Wendy y de Quique, que él pedía cuestiones básicas de derecho administrativo y derecho laboral. Realmente el tema de amparos verdaderamente no nos alcanzaría el término de las sesiones de estudio con afán, que es de 1 hora, pero lo que vamos a dar son elementos necesarios que creería yo que todo abogado debiera de saber. Esto es básico porque recuerden de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y lo que vamos a ver ahorita son cuestiones, el A, B, C, que todos debiéramos de saber. Y dentro de ello vamos a ver el trámite del amparo como tal. Así que les mandamos un gran saludo a todos y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sesión de estudio con afán. Primero, es necesario que establezcamos qué es el amparo. ¿Y qué normas vamos a necesitar ahorita? Vamos a necesitar nuestra Constitución Política de la República y vamos a necesitar también nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Yo les quiero pedir que me acompañen al artículo 263 de la Constitución Política de la República. Y en el artículo 263 de la Constitución Política de la República, usted va a tener su título sexto, donde comienza la famosa parte práctica o parte pragmática de la Constitución, y ahí tenemos las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Y para ser específico, quisiera que nos fuéramos al 265, y subraye conmigo el 265 de su Constitución. Procedencia del amparo, subraya normal, se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera incurrido. Le quiero pedir que encierre un círculo donde dice proteger a las personas contra, encierre en un círculo la palabra proteger y subraye solo la palabra amenazas. Entonces, ¿cuál es esa principal? Proteger contra las amenazas de las violaciones. Ojo, porque si yo a usted le digo, mire, yo le voy a hacer tal y tal cosa, si yo le doy una amenaza, en ese momento, esa amenaza no le estoy violando el derecho, es una amenaza. Entonces, en conclusión, quisiera que usted, porque como también esto es para memorizar y dar unas buenas respuestas en privado o ante cualquier persona que me lo solicite, ¿cuál es esa parte del amparo? Proteger de las amenazas de violaciones a nuestros derechos. Y ahora encierren en un círculo la palabra restaurar, encierren un círculo donde dice la palabra restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera incurrido. Así que para definir el amparo es válido estos dos términos: proteger de las amenazas de violaciones a nuestros derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la amenaza hubiera incurrido. Así que quise comenzar con la Constitución porque ahí tenemos catalogadas estas garantías constitucionales. Entonces dése cuenta que nada nos vamos a aprender exclusivamente de memoria, palabra por palabra, sino usted va a poder explicar qué es lo que nosotros le incentivamos que comprenda y pueda explicar, en este caso, qué es el amparo. Licenciado, es la garantía constitucional que tiene por objeto, y aquí algo irrelevante, ¿verdad? Viene nuestro primer término, proteger a las personas de las amenazas que fueran contra sus derechos, ¿verdad? Y bien,
o bien, ¿verdad? Porque puede ser o bien restaurar el imperio de los mismos cuando la amenaza hubiera incurrido. Todo abogado debiera saber que el amparo busca esto. Y vamos a poner más adelante esa doble finalidad del amparo, pero ahí viene nuestra primera pregunta que la tenemos ya en nuestras preguntas aprendidas, ¿verdad? ¿Qué es el amparo? Y usted va a poder empezar su definición. ¿Y de dónde saqué que es una garantía constitucional? De la propia Constitución, ¿verdad? Es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere incurrido. Acompáñeme ahora al artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el artículo 8 vamos a tener prácticamente lo mismo que acabo de leer allí. Ya entonces tenemos objeto del amparo, subraye por favor en el artículo 8, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera incurrido. Encierren un círculo donde dice amenazas y póngale un comentario que diga preventiva, y aunque me adelante un poco, póngale un comentario que diga preventiva. Donde dice amenazas, póngale un comentario que diga preventiva. Y donde dice restaura, póngale un comentario que diga restauradora. Y entonces, esta es una pregunta que hacen en privado, compañero. ¿A qué se refiere esta doble finalidad del amparo? Licenciado, la doble finalidad del amparo hace alusión que es preventivo. ¿Por qué? Porque protege contra la amenaza de violaciones a los derechos. Y a su vez, entonces, y algo importante, ¿verdad? Cuando a través de un acto de autoridad, a usted no le están violando ahorita el derecho, pero puede que le empiecen a violar el derecho. En este caso, usted puede presentar un amparo para proteger contra la amenaza de violación. Ahora bien, es importante también que cuando ya hubiera ocurrido la violación, que es donde normalmente se interpone amparo, o no, más comúnmente es, cuando incurre esa violación, uno presenta amparo para restaurar esos derechos. Así que, ¿cuál es esa doble finalidad del amparo? Preventiva y restauradora. Así que ya llevamos dos preguntas allí importantes. Ahora, veamos este segundo párrafo. Acompáñeme al 8, segundo párrafo, y subraye por favor usted ahí. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, disposiciones, subraya ahí actos, resoluciones y disposiciones, voy a subrayar de autoridad, lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos. Esto es algo relevante porque no existe ámbito que no sea susceptible de amparo. Licenciado, pero en materia política, procede amparo. Licenciado, pero entre los juicios civiles procede amparo. Dentro de penal, procede amparo. Dentro de laboral, procede amparo. Dentro de los trámites de comisiones de postulación, procede amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Inclusive le voy a comentar, usted, cuando esté graduado, o muchos de nuestros colegas que nos están viendo, que de verdad agradecemos la sintonía, que pese a ya estar graduados, muchos colegas ahí recuerdan y mantienen vivo el fuego de estos términos básicos. Y entonces, ellos, los colegas, no me dejarán mentir, que hay veces que inclusive ante entidades privadas, como son sociedades mercantiles, asociaciones, podemos, si esos actos de autoridad, y obviamente vamos a ver todos los presupuestos del amparo, podemos interponer amparo, porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces, el día de mañana, si le preguntan en un privado, ¿hay algún ámbito que no pueda ser susceptible de amparo? Y fundamentado en el 8, segundo párrafo, usted va a decir, no, licenciado, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Así que vamos ya dos preguntas básicas ahí. Recuerde que el alcance del día de hoy de esta sesión de estudio es el trámite y principales incidencias, pero no podíamos empezar a ver el trámite si aunque sea no vemos algunos términos básicos como tal. Realmente nosotros cuando damos el derecho procesal constitucional nos tardamos barato, unas 8 horas de clase, entre 6 horas y 8 horas de clase. Obviamente hoy estoy destinado a una, por eso quisimos ver, eso sí, todo aquel que estudia su fase privada, pública, inclusive notariado, porque como no hay ámbito susceptible de amparo, tiene que saber el amparo. Y lo han preguntado en la fase privada, así que atentos, aunque aunque tenga un conocido que esté estudiando para su fase privada, compártele el video. Buenísimo. Ahora sigamos estudiando. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del amparo?
Esto es algo importante porque se ha filosofado mucho y se ha discutido mucho que si el amparo es un proceso o que si el amparo es un recurso. La doctrina principalmente destaca estas dos diferenciaciones, que si es un proceso o que si es un recurso. Y esto es algo importante. Ahora bien, normalmente todos tenemos en nuestro conocimiento social, voy a decir, que cuando de repente existe una sentencia o un acto de autoridad y entonces vamos a hacer de casos en los procesos. Perdimos en primera instancia, apelamos, perdimos en segunda instancia, como tal, interpusimos casación y después mucha gente piensa, contra la sentencia de casación, ¿qué recurso cabe? Esa es una pregunta tramposa de privado. Contra sentencia de casación, ¿qué recurso cabe? No cabe recurso alguno más que aclaración y ampliación. ¿Por qué? Porque el amparo no es un recurso. Entonces es importante que todo abogado guatemalteco tenga totalmente claro que el amparo no es un recurso. Inclusive cuando le pregunten a usted en privado, contra las sentencias, esa última, vamos a ponernos en un caso laboral, en un caso de trabajo, contra la sentencia de segunda instancia, ahí se acuerda que el laboral no procede de casación, contra la sentencia en segunda instancia en derecho laboral, ¿qué recurso cabe? ¿Qué recurso procede? Ojo, no procede ningún recurso. Ahora bien, sabemos que al haber agotado todo el proceso, al haber agotado todos los recursos, todos los procesos, todos los recursos, y de conformidad con el famoso principio del debido proceso, si subsiste la amenaza, violación o restricción, usted puede interponer amparo. Pero no es que el amparo sea un recurso. Ahorita lo voy a explicar abajo con esta pregunta, pero lo que le quiero dejar claro es que si el amparo es un recurso o es un proceso, el amparo no es un recurso. Por lo tanto, va a ser un proceso. ¿Y cuál sentido tiene que sea un proceso? Va a ser un proceso porque obviamente conlleva una serie de pasos concatenados y ordenados, pero lo más importante es que el amparo tiene como objetivo el que se conozca y se constate que existió la amenaza, que existe la amenaza o que existe la violación. Así que a través de esos pasos que vamos a llevar a cabo, a través del amparo, el órgano competente, el Tribunal Extraordinario de Amparo, va a establecer si existe esa amenaza o esa violación. Así que realmente el amparo, si es un recurso o es un proceso, sería un proceso. Ahora bien, le quiero pedir por favor que tome nuevamente su Constitución y que en su Constitución me acompañen por favor al artículo número... Me acompañe al artículo número 272. 272. En el 272 tenemos las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Y ahora váyase al inciso B de bueno. 272, inciso B de bueno. Y ahí nos dice... Ojo, funciones de la Corte de Constitucionalidad, B de bueno, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, dese cuenta, son tribunales extraordinarios de amparo, en las acciones de amparo. Me he topado con muchos colegas que tienen el criterio que el amparo en su naturaleza jurídica es una acción. ¿Por qué? Porque la ley determina que es una acción. Entonces realmente recuerde usted el término acción, y el término acción conlleva esa facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional a poner de su conocimiento y solicitar la administración de justicia. Entonces realmente el amparo sí es una acción. Entonces yo le quiero compartir tres naturalezas jurídicas que serían válidas. Uno, es una acción, debido a que la Constitución, en el artículo que le acabo de leer, y la ley lo contempla como una acción. Así que ciertamente sí es acción porque la Constitución lo cataloga como una acción. Ahora bien, mucho más importante, es un proceso constitucional. Ojo, es un proceso constitucional, ya que pretende constatar si el acto cuestionado implica la violación de los derechos fundamentales. Que esa sería mi sugerencia de respuesta para privado. Compañero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del amparo, licenciado? El amparo
es tanto una acción, ya que la Constitución política lo define como tal, pero también es un proceso constitucional, ya que tiene como objetivo constatar si existe esa amenaza o violación a los derechos. Algo similar como lo que acabo de decir es lo que esperamos de usted en su privado. Así que es una acción y es un proceso. Acción ya le di el fundamento legal y proceso es por esa lógica de que se tiene que hacer la serie de pasos y sobre todo constatar, verificar si existió la amenaza o la violación. Ahora, como siguiente pregunta, ¿por qué no es un recurso? Y esto es importante. Un recurso no es un recurso, porque no tiene como objeto revisar, volver al conocimiento de los asuntos ya discutidos. Ese no es el objeto del amparo. Entonces, es importante que usted sepa, y sobre todo le quiero animar a algo. Yo cuando doy clases de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, muy comúnmente les digo, por ejemplo, en el tema del derecho laboral también, contra la segunda instancia, contra la sentencia de segunda instancia, ¿qué recurso procede? Y mucha gente me dice, el amparo. Y entonces ahí donde digo, no, nuestro concepto está mal. Porque si bien es cierto, es procedente accionar en amparo, esa parte de la respuesta sí está correcta, no podemos ver al amparo como un recurso. Entonces, ojo, porque no solo es desresponder la naturaleza jurídica, es que a la hora de nosotros en el día a día como abogados podamos ver claramente que el amparo en sí no es un recurso. Entonces, en ese caso, y una vez agótese usted, de una vez quédese usted que el amparo, cuando usted lo quiera ver como ese acto en donde ya agotó todos los recursos y es procedente el amparo, usted tiene que decir, licenciado, allí ya no procede recurso alguno. No obstante, si al haber agotado todos los recursos, al haber agotado el debido proceso, como subsiste la amenaza, violación o restricción, es procedente accionar en amparo. Todo eso, mejor diga todo eso. Le repito otra vez, licenciado, contra esa resolución no procede recurso alguno. Importante, pero al haber agotado todos los recursos de conformidad con el debido proceso y subsiste la amenaza, violación o restricción, procede amparo. Pero dése cuenta, el amparo no es un ente revisor, el amparo no es una instancia revisora de lo discutido como tal. Entonces aquí le quise resumir que no es un recurso, ya que no busca la revisión o replanteamiento de una cuestión litigiosa, sino busca constatar que existió la violación de amenaza. Además, esto es algo importante, los recursos son promovidos solo en procesos, mientras que el amparo puede ser promovido aunque no exista un proceso. Ya le cuento que he visto amparos contra entidades privadas y no existe juicio alguno ahí, o bien no nos dejará mentir, por así decirle, el famoso non grato del expresidente Jimmy Morales. Ahí no había sentencia alguna que recurrir. Entonces, precisamente eso es lo que han destacado nuestros estudiosos del derecho procesal constitucional guatemalteco, que los recursos proceden en la lógica de un juicio, mientras que el amparo no siempre deriva de un juicio. Así que le comparto ahí, perdón que me extendí con esto, pero para mí es muy importante que al menos que considero que todos los abogados guatemaltecos deberíamos tener muy claro esto, que creo que la mayoría lo tenemos, pero a la hora de expresarnos en el día a día, nos expresamos de manera no técnica y lo seguimos dándole un efecto de recurso cuando eso no es procedente. Sigamos porque ni siquiera hemos entrado al trámite y ya llevamos una buena parte. ¿A qué se refiere la doble finalidad del amparo? Que es preventivo y es restaurador. Ahora esto es algo importante. ¿Cuáles son los presupuestos procesales del amparo? Y explíquelos brevemente. Es importante que usted sepa que para que proceda el amparo, tenemos 4 presupuestos principales que deben de estar en cualquier acción de amparo. ¿Y cuáles son esos 4 presupuestos? La temporalidad, la definitividad, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Así que todos debiéramos de saber que cuando vamos a interponer un amparo, debemos de cumplir con estos 4 presupuestos. Temporalidad, definitividad, legitimación activa, legitimación pasiva. Tome su ley de amparo, por favor, y antes de entrar a ver la temporalidad, quisiera que me acompañara, solo como una cultura general, al artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y subraye,
Principios procesales para la aplicación de la ley. Ojo, este artículo 5 aplica para todos los procedimientos que regula la ley de amparo. Subraye por favor ahí. En cualesquiera procesos relativos a justicia constitucional, donde se incluyen la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes, subraye, rigen los siguientes principios. A, todos los días y horas son hábiles. B, las actuaciones deberán hacer en papel simple. C, toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente. Y D, los tribunales deberán tramitarles y resolverlos con prioridad a los asuntos. El que quisiera poner un poco de énfasis en el primero. Todos los días y horas son hábiles. Y esto es algo que creo que todos los que ya llevamos a esta clase de Derecho Procesal Constitucional lo tenemos dominado. Para amparo, todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Todos los días y horas son hábiles y todos hemos escuchado que inclusive hay veces que se nos vence un plazo en momento inhábil y entonces acudimos ante los jueces de turno, ya sea a presentar amparo, evacuar audiencias y todo. ¿Por qué? Porque si vamos al tribunal que estamos conociendo, tal vez sea un tribunal, un juzgado que está constituido como Tribunal Extraordinario de Amparo y está cerrado, pero como es materia de amparo, todos los días y horas son hábiles y usted lo va a tener que presentar ante el juez de turno y él le va a remitir ante el órgano que está conociendo. Así que ahora sí entremos a los presupuestos. Acompáñeme al artículo 20. Le comento que todos estos artículos que están en esta presentación son de la ley de amparo. Por eso no quise ponerle apellido, sino todo esto son de la ley de amparo. Acompáñeme por favor al artículo 20. Plazo para la petición de amparo. Subraye normal. La petición de amparo debe hacerse, subraye el plazo, dentro del plazo de 30 días siguientes al de la última notificación, subraye normal, al afectado o de conocido por el hecho. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, subraye el plazo será de 5 días. El plazo será de 5 días. Sigo leyendo por cultura el segundo párrafo. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos. Así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos. Lo que quisiera ver acá, de una manera muy concreta, es que sabemos que para que el amparo cumpla con este presupuesto de temporalidad, es necesario que se interpongan los 30 días siguientes. Y ahora le pregunto, ¿son 30 días hábiles o calendario? Son 30 días calendario. ¿Por qué? Porque todos los días y horas son hábiles. Ahora bien, si fuera dentro del proceso electoral, ojo con esto, si fuera dentro del proceso electoral, y un detalle muy importante, y es para actos derivados del proceso electoral, el término es de 5 días. Ojo, porque si usted está dentro del proceso electoral, estamos dentro de un proceso electoral, pero es un amparo derivado de un juicio de trabajo. Eso nada que ver con proceso electoral. Para ese amparo derivado de juicio de trabajo, por supuesto que debiera de ser 30 días hábiles, 30 días calendario, 30 días como tal, ¿verdad? Ahora bien, si es dentro del proceso electoral, para efectos del proceso electoral, es 5 días. Así que, ¿en cuánto término se interpone el amparo? 30 días, y si fuera dentro del proceso electoral, son 5 días para actos propios del proceso electoral. Acompáñeme al artículo 19 y subraye en el artículo 19. En el artículo 20, póngale un comentario en la orilla, que diga temporalidad. En el artículo 20, póngale un comentario en la orilla que diga temporalidad. Muy bien. Ahora acompáñeme al artículo 19, y subraye conmigo. Conclusión de recursos ordinarios. Subraye normal. Para pedir amparo, leo sin que subraye, salvo casos establecidos en la ley, subraye, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos. Esto es algo importante porque usted no puede acudir al amparo en cualquier momento.
tiene que haber agotado primero todos los recursos ordinarios como tal. Hasta que ya agotó todos los recursos, pues ya procede a amparo. A este presupuesto le llamamos la definitividad. Se refiere que para pedir amparo debe agotarse todos los recursos. Así que vamos ya a dos presupuestos, la temporalidad y la definitividad. Para algunos solo son 3 presupuestos, porque incorporan a uno la legitimidad, tanto activa como pasiva, y solo le llaman la legitimidad. Yo lo quise dividir en 2, legitimación activa o legitimidad activa y legitimación pasiva. Acompáñenme al artículo, solo en el artículo 19, si todavía no le consignó, póngale en la orilla un comentario que diga definitividad. Un comentario que diga definitividad. Y en el 20, temporalidad, ¿verdad? Ese ya lo habíamos puesto. Ahora acompáñenme al artículo 8. Al artículo 8. Subrayen el artículo 8. Objeto del amparo. Subraya ahí, bueno, ya lo tenemos subrayado. El amparo protege a las personas. Donde dice a las personas, póngale un comentario que diga legitimación activa. Legitimación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que van a acudir a amparo tienen que ser las personas que se está privando, o bien sus representadas, ¿verdad? Pero las personas que se están privando de ese derecho. Son las personas que se encuentran afectadas en la amenaza o afectadas en la violación de sus derechos. Aquí tenemos, por favor, ¿qué es la legitimación activa? Es la facultad para que una persona pueda promover la acción de amparo, pero debe tener un interés legítimo para requerir la protección. Debe tener ese interés legítimo para requerir la protección. Ahora acompáñeme al artículo 9 y subraya ahí sujetos pasivos del amparo. Muchos preguntan, ¿contra quién se puede interponer amparo? Subraya normal. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, que se nos quede un poquito para ser concreto, contra el poder público, todas las entidades del poder público, ¿verdad? Ya sea entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y demás. Leo sin que subraye. Las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Subraye. Asimismo, podrá solicitarse contra las entidades a las que debe ingresarse por mandato de ley y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Conclusión, asimismo, podrá solicitarse contra otras entidades tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Y entonces es procedente que también se interponga amparo contra otras entes tales como sociedades, asociaciones, sociedad mercantil, por supuesto, entra dentro de sociedades, asociaciones, partidos políticos o cualquier otra semejante. Así que esta es una pregunta de privado solo en sí misma, ¿cuáles son los presupuestos? Ya dijimos temporalidad, que se refiere a que debe ser interpuesto en 30 días, salvo en materia electoral, 5 días durante el proceso electoral. Definitividad, que se hayan agotado todos los recursos previo a solicitar el amparo. Legitimación activa, que es la facultad de poder solicitar el amparo por tener una afectación directa o una legitimación que me permita solicitar el amparo. Y legitimación pasiva se refiere que la autoridad contra la que estoy interponiendo el amparo sea la que haya emitido ese acto, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante porque haga de cuenta que no sea la autoridad a la que estoy interponiendo, no sea esa la autoridad que haya emitido el acto, entonces no procede el amparo en ese caso. Entonces, vamos a poner aquí, se refiere a que la persona que emitió produjo el acto reclamado. Y entonces, ahora sí, vamos a la parte que es medular de esta sesión de estudio con afán. Lo demás fue una introducción. Obviamente lo demás es una base jurídica mínima para poder entender el trámite. Y otra cosa importante, ojo, si usted está estudiando la fase privada, con esta sesión, usted puede irse nítido
para su examen. Creería yo que aquí está lo más elemental que usted tiene que saber. Si usted está estudiando para su fase pública, Dios guarde, falta muchísimo, ¿verdad? Sistemas de competencia, quiénes son las competentes, aquí vamos a ver muchísimos, el tema de apelación, la aclaración, la ampliación, hay muchísimas cosas más. Lo que sí le puedo decir es que si usted está estudiando la fase pública, al menos mínimo debe saberse todo lo platicado en esta sesión. Entonces, que sirva de repaso, o si usted está estudiando por su propia cuenta, que sirva de guía para este tema. ¿Estamos? Acompáñeme entonces, vamos a ver el trámite del amparo, y acompáñeme por favor al artículo 19. En el artículo 19, si usted se da cuenta, ahí comienza capítulo 3, interposición. Entonces, ahí donde dice capítulo 3, interposición, póngale paso número 1, interposición. Póngale paso número 1, interposición. Paso número 1, interposición. Compañero, ¿en cuánto tiempo tiene que interponerse el amparo? Ya vimos, ¿verdad? 30 días y solo hábiles, su calendario también. Ojo, todos los días y horas son hábiles. Bueno, esa parte ya la vimos. Ahora bien, una pregunta que nos pueden hacer es si se puede interponer un amparo oralmente. Yo quisiera que me acompañara al artículo 26. Hago una referencia. ¿Por qué cree que puse esto en morado? Todas las preguntas de morado, todas las cosas que están en morado, son incidencias que le sugiero no diga si no le están preguntando. Acuérdese que parte de su examen técnico profesional es saber qué decir y saber qué callar. Es más, como abogados siempre tenemos que saber qué decir y saber qué callar. No todo lo que me pasa por la mente tengo que decir. Entonces, eso es estrategia. Y entonces, conclusión, esto no lo diga, todo lo que está en morado no lo diga si no se lo están preguntando. Artículo 26, solicitud verbal. Subraye, la persona notoriamente pobre o ignorante, el menor o el incapacitado que no pueda actuar con auxilio profesional, podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta, subraye más adelante, de la que de inmediato se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos, para que aconseje o en su caso patrocine al interesado. Así que se podrá solicitar de manera verbal el amparo. Y ojo, porque solo va a poder hacer, enumere conmigo, 1, notoriamente pobre, 2, ignorante, 3, menor, 4, incapacitado. Quise que se le quedaran estos 4 términos, ¿verdad? El notoriamente pobre, ignorante, el menor o el incapacitado. Y va a acudir ante el juzgado que va a constatar esta circunstancia. ¿Y cómo procede? Levanta acta. Y del acta remite copia al Procurador de los Derechos Humanos para que lo aconseje y en su caso patrocine. Esa sería una pregunta y una respuesta de privado. ¿Se puede interponer un amparo de manera verbal, de manera oral, de palabra? Licenciado, sí pudiera hacerlo, pero solo lo puede hacer el notoriamente pobre, ignorante, el incapaz y el menor de edad. Y se procede a levantar acta, copia de la cual se remite al Procurador de los Derechos Humanos para que éste lo aconseje y en su caso lo patrocine. Eso solo si se lo preguntan. Estas son las, como les digo, las incidencias, ¿verdad? Entonces, paso número 1, interposición. Ahora acompáñeme, por favor, al artículo número 33. Al artículo número 33. En el artículo número 33, quisiera yo ver que en su ley usted tiene capítulo 5. Tiene espacio ahí, tiene capítulo 5. Procedimiento. Entonces yo le quiero comentar. Lo que quisiera yo sugerirle que usted pusiera en esta parte es que va a poner el paso número 2, primera resolución, y va a poner, se constituye en Tribunal Extraordinario de Amparo, califica requisitos, admite a trámite, amparo provisional y requerir antecedentes o informe circunstanciado. Que usted ponga esto, mire, 2 en grande, primera resolución. Le voy a más o menos ejemplificar como lo tengo yo aquí. 2, primera resolución. Y aquí pongo todos estos comentarios en pequeño. Mire, se constituye en tribunal extraordinario. Aquí pongo, califica requisitos, admite a trámite, amparo provisional y solicitud de antecedentes o informe circunstanciado. Le voy a dar unos breves momentos allí para que usted lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál sería el paso número 2? Ah, bueno, licenciado, interpuesto el amparo, el órgano, el juzgado,
emite la primera resolución, constituyéndose el licenciado como Tribunal Extraordinario de Amparo, calificando los requisitos licenciado del amparo, admitiendo a trámite el amparo, resolviendo sobre el amparo provisional y mandando a requerir antecedentes o informe circunstanciado. Todo esto ocurre en esa primera resolución de trámite del amparo. Entonces, ¿cómo va a decir nuestro privado compañero? Trámite del amparo, licenciado, se interpone el amparo, si que usted quisiera decir, dentro de los 30 días siguientes a emitido o conocido el acto. Luego se emite la primera resolución, en donde se va a constituir el tribunal en Tribunal Extraordinario de Amparo, va a calificar los requisitos, va a admitir a trámite el amparo, va a resolver sobre el amparo provisional y va a mandar a requerir los antecedentes o el informe circunstanciado. Todo eso apréndaselo usted allí. Leo el artículo 33, trámite inmediato del amparo. Subraya normal conmigo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueran presentados. Ahí se recuerda que todas las acciones constitucionales son tramitados con prioridad, es parte de los principios procesales de esta ley. Subraya normal, mandando a pedir los antecedentes o en defecto el informe circunstanciado. Dese cuenta que una de las opciones es mandar a requerir antecedentes, otra de las opciones es mandar a requerir informe circunstanciado. A veces solo uno dice solicitud de antecedentes, pero realmente es de antecedentes o informe. Va a ser el órgano el que va a decidir qué es lo que va a querer. Subraya normal, quienes deberán, bueno, me voy a quedar ahí y voy a hacer una repregunta. Primera repregunta, ¿qué pasa si se omiten requisitos en la petición? Acompáñeme al artículo 22, por favor, acompáñeme al artículo 22. Es más, es el artículo 22. Subraye, por favor, el artículo 22. Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos, váyase más adelante, el tribunal que conozca resolverá dando trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes, subraya el plazo, dentro del término de 3 días. Subraya normal. En lo posible, no suspenderá el trámite. Muy bien. Y esto es importante. Le comparto que, aunque se hayan omitido ciertos requisitos en la solicitud de amparo, como esto es muy importante, los amparos son importantes, y entonces el tribunal lo va a admitir a trámite. Lo va a admitir a trámite y va a mandar a que subsane los requisitos en el término de 3 días. Pero lo va a admitir a trámite. Va a emitir su resolución. Así que si le preguntaran, ¿qué pasa si se omiten requisitos, licenciado? El tribunal va a resolver, admitiendo a trámite el amparo, y va a ordenar que se subsanen los requisitos en el término de 3 días. Que dicho sea de paso, si no se subsanan, después vamos a ver, o en un momento vamos a ver, que existe una suspensión definitiva del amparo. Ahí lo platicaremos en un momento. Pero conclusión, aquí no, en principio y como objetivo, no van a haber previos. Primero sí van a haber previos, ¿verdad? Pero lo importante que le quiere decir es que no es que le van a decir previo a que se admita para su trámite, que se componga tal y tal cosa. No, aquí de una vez va a admitir y obviamente sí le van a mandar a subsanar requisitos. Así que eso es importante. Ahora quisiera hacer un paréntesis porque vamos a hacer un paréntesis de 6 aspectos básicos sobre el amparo provisional. A muchos nos da duda el tema del amparo provisional y entonces quisiera que usted supiera 6 aspectos básicos sobre el amparo provisional. Por eso decíamos trámite y principales incidencias y aquí está el amparo provisional. Subraya el artículo 27, por favor, amparo provisional. Este es un paréntesis dentro del trámite del amparo. Amparo provisional. Subraye. La suspensión provisional del acto procede tanto de oficio como instancia de parte. Primer aspecto, el amparo va a proceder, inclusive en un proceso, si la autoridad considera pertinente que se dicte de oficio, aunque nadie se lo haya pedido, la suspensión del acto como amparo provisional y demás, lo puede hacer.
y obviamente puede hacerse instancia de parte. Así que uno de los 6 aspectos que usted tiene que saber sobre amparo provisional es que puede ser de oficio o instancia de parte. Siga subrayando. En cualquier caso, el tribunal en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. Segundo, en la primera resolución se van a versar siempre sobre la suspensión o no del acto, es decir, sobre el amparo provisional. Entonces, la número 2 que usted tiene que aprenderse es que en esa primera resolución le van a resolver, aunque usted no lo haya pedido, sobre la suspensión, es decir, sobre el amparo provisional. 3, que de una vez ya la leí, va a proceder cuando a su juicio hayan circunstancias que lo hagan aconsejable. Muchas veces en esos procesos mediáticos donde que el Procurador de los Derechos Humanos interpone amparo y todo, y uno se imagina aquellas resoluciones en donde, porque como empezamos a filosofar los abogados y todos, ¿verdad? Empezamos a decir, no, pues yo creería que ahí sí procede amparo provisional, yo creo que no, yo creo que sí, y entonces uno en las sentencias, en las resoluciones de la Corte, uno imagina, ahí van a hacer el gran juicio sobre eso. Ojo, y cuando leemos, porque existen circunstancias que lo hacen aconsejable. Ojo, basta cuando a juicio del órgano que está conociendo hayan circunstancias que lo hagan aconsejable para que proceda amparo. Así que 3, va a proceder cuando a juicio de la autoridad hayan circunstancias que lo hagan aconsejable, ¿verdad? 4, subraya el 28, amparo provisional de oficio, esto es algo importante, va a proceder dictarse oficio. En otros casos, subraye por favor ahí, entre otros casos en los siguientes. 1, si del mantenimiento del acto resultare peligro de la privación de la vida o riesgo a la integridad personal. 2, cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo. O, váyase más adelante, imposible la restitución a las cosas a su estado anterior. C, cuando la autoridad esté procediendo con notoria ilegalidad. O D, cuando se trate de actos que ninguna persona o autoridad puede ejecutar legalmente. ¿Qué otra cosa tiene que saber el amparo? 4, que va a proceder de oficio, cuando haya peligro de vida o integridad de las personas, cuando de continuar el acto va a quedar sin materia el amparo, ¿verdad? O bien, algo importante con este tema, que ese tiene 2, cuando se quede sin materia, o sea imposible restituir al estado anterior, cuando exista notoria ilegalidad, o bien cuando son actos que nadie puede hacer. Entonces, conclusión, cuarta cosa que tiene que saber del amparo provisional es que puede ser de oficio, y aquí le damos 4 aspectos que la ley considera como uno de los posibles casos que pudiera ser. 5, acompáñeme al 29, amparo provisional en cualquier estado del procedimiento, subraya normal, en cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición del interesado o de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para acordar la suspensión provisional. No importa que no haya sido otorgado en la primera resolución, si posteriormente la autoridad lo considera aconsejable y demás, puede ser decretado el amparo provisional, así que se puede dar en cualquier etapa del procedimiento. Y quisiera que me acompañara al 61, que realmente yo iba a hablar un poquito más de la apelación, iba a hablar de la apelación en esta sesión de estudio, hasta que me di cuenta que no iba a alcanzar el tiempo y no me equivoqué, ¿verdad? Pero acompáñenme al 61 rapidito, por favor. Resoluciones contra las que puede interponerse apelación. Son apelables las sentencias de amparo, los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional. ¿Qué otra cosa quería que supiera? Que contra la resolución sobre amparo provisional, ya sea que lo deniegue, ya sea que, vea cómo dice aquí, que lo deniegue, conceda o revoque. Que lo deniegue quiere decir, yo lo pedí, me lo denegaron. Conceda, yo lo pedí, me lo dieron, entonces el otro está bravo, puede apelar. O bien que me lo revoquen, yo pedí que me lo dieron y después me lo quitaron, entonces contra eso procede apelación. 6 cosas que hay que saber sobre el amparo provisional, y es que puede ser de oficio o a petición de parte, que va a resolverse sobre el mismo siempre en la primera resolución, que va a ser cuando a juicio del órgano del Tribunal Extraordinario de Amparo
haya circunstancias que lo aconseje, puede hacer de oficio en los casos que hemos platicado y muy importante que el amparo provisional puede darse en cualquier etapa del procedimiento y contra la resolución sobre el mismo es apelable. Entonces cerramos mi paréntesis y ahora esta era una repregunta sobre el amparo provisional, que pudieron haber sido 6 repreguntas sobre el amparo provisional como parte de las incidencias, principales incidencias que teníamos como objetivo estudiar en esta sesión de estudio. Así que sigamos con nuestra respuesta normal. Compañero, trámite del amparo. Muy bien, licenciado, se interpone en los 30 días y luego de eso, licenciado, se da la primera resolución, constituyéndose el tribunal en tribunal extraordinario de amparo, mandando, en este caso, haciendo una revisión de los requisitos del amparo, ¿verdad? Admitiendo a trámite el amparo, resolviendo sobre el amparo tradicional, el amparo provisional y mandando a requerir antecedentes o informe circunstanciado. Hasta ahí vamos. Vamos al artículo número 33 y subraye la frase que dice lo siguiente. Quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de, subraya el plazo, 48 horas. Ahí póngale paso número 3, remisión de antecedentes, 48 horas. Puede poner remisión de antecedentes o informe, 48 horas. Remisión de antecedentes o informe, 48 horas. Quiere decir que esa autoridad impugnada tiene 48 horas para remitir los antecedentes. Muy bien. Ahora acompáñeme al artículo 35, que se le quede ese plazo, 48 horas. Ahora mira el 35, subraya el epígrafe. Y algo que es bien importante cuando usted está estudiando Derecho y cuando está estudiando trámites, es que usted imagínese, pongámonos todos en la posición de estar llevando a cabo un proceso. Entonces aquí nosotros le pedimos a esa autoridad que le mande los antecedentes. Entonces imaginémonos que vamos a hacer el caso de ese famoso non grato del expresidente Jimmy Morales, ¿verdad? Interponen el amparo, ¿verdad? Se dio la primera resolución, ahí hubo amparo provisional, y entonces le correspondió al presidente mandar el informe como tal, o el informe circunstanciado que le pidieron. Entonces, ojo, de ese informe circunstanciado, subraya el artículo 35, recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional. Y váyase después del punto y seguido. De estos antecedentes, dará vista al solicitante y al Ministerio Público, váyase a la última frase de este párrafo, quienes podrán alegar dentro del término, subraya el plazo, común de 48 horas. Póngale ahí, paso número 4, primera audiencia, 48 horas. Primera audiencia, 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que recibidos los antecedentes, el tribunal de estos antecedentes va a dar audiencia a quien dice, al solicitante, es decir, a quien pidió el amparo, al Ministerio Público y todos los demás interesados por 48 horas. Es decir, de los antecedentes manda audiencia al solicitante, al Ministerio Público, aquí sí es Ministerio Público, y a ellos dos por el plazo de 48 horas, ¿verdad? Entonces, este es importante. Por ejemplo, ahí hay otra pregunta que ya no quise adentrarme, que es quiénes son parte dentro de los trámites de amparo. Así que esa es una importante, ¿verdad? Vemos ahí que están los terceros, el Ministerio Público a través de la Fiscalía correspondiente. Entonces, ese es importante que usted lo sepa. Bueno, conclusión, licenciado, se da primera audiencia a los interesados dentro de un plazo común de 48 horas. Ahora, acompáñeme al siguiente párrafo. Vencido dicho término, el tribunal estará obligado a resolver. Esto es importante, porque usted al menos tenga esta conciencia que después de esto pudiera darse la sentencia. Después de la primera resolución pudiera darse la sentencia. Ahora bien, nosotros vamos a seguir. Pero si hubieran hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable plazo, y subraya el plazo, de 8 días. Póngale paso número 5, prueba 8D. Paso número 5, prueba 8D.
¿Estamos? Entonces quiero que quede en su conciencia que si lo solicitaren y hubieran hechos controvertidos y hubieran pruebas que hubieran ofrecido las partes, se va a abrir a prueba el trámite por 8 días. Usted en su respuesta de privado va a decir, licenciado, después de evacuar la audiencia o no, se va a abrir a prueba el amparo por 8 días. Tranquilos. Ese es nuestro paso número 5, prueba 8D. Ahora, acompáñeme al 37. Acompáñeme al 37. Segunda audiencia. Subraya el epígrafe, segunda audiencia. Subraya normal. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia, dando audiencia a las partes del Ministerio Público, subraya el plazo, por un término común de 48 horas. Subraya normal, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia. Usted va a ponerle, por favor, ahí, como epígrafe si lo quiere, paso número 6, segunda audiencia, 48 horas. Paso número 6, segunda audiencia, 48 horas. Paso número 6, segunda audiencia, 48 horas. Entonces le doy una particularidad que a mí me ayudó un montón. Tanto la primera audiencia como la segunda audiencia es por 48 horas. Y es más, tanto el término para remitir los antecedentes como la primera audiencia, como la segunda audiencia, el término es de 48 horas. Eso fue una relación que nada que ver, pero a mí me ayudó mucho y se la comparto por si alguien ayuda. Entonces usted va a decir, licenciado, luego después de la prueba, se da una segunda audiencia a las partes por el término de 48 horas. Acompáñeme al 38 y en el 38 puede ponerle de epígrafe 6.1 vista pública. 6.1 vista pública. 6.1 vista pública. Subraye. Si al evacuarse la audiencia o al notificarse la resolución que omite la prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, se efectuará, subraye como plazo, el último de los 3 días siguientes. En el punto y seguido, cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia, subraya el plazo, dentro de 3 días. Ojo, porque la vista pública resulta ser un paso optativo. Por eso lo pusimos como 6.1. Y hasta aquí le pusimos como estas palabras para usted. Si se hubiera solicitado, se llevará a cabo la vista pública en el último de los 3 días siguientes. Entonces, ojo, no hay siempre vista pública, por eso le decía, después de esta parte, pudiera de una vez, mire, si no se solicita vista pública, se dicta sentencia. Pero solo eso es para su conocimiento general, por eso lo puse en morado. No lo diga. Lo que sí sepa es de que la vista pública va a proceder solo en el caso que sea solicitado. ¿Estamos? Y en conclusión, ¿en qué término se va a llevar la vista pública? Esto sí dígalo, mire, esto sí está. Dígalo en el último de los 3 días siguientes. Y acompáñeme, por favor, al artículo 40. Acompáñeme al artículo 40. Ya vamos a terminar ustedes, por favor, ténganos un poquito de paciencia, ya estamos en la recta final. Vámonos al 40. 6.2, auto para mejor fallar. Póngale usted ahí 6.2, auto para mejor fallar. Y les comparto que el auto para mejor fallar, por si alguno no lo conociera a estas instancias, le comparto, es una facultad que tiene el órgano de decisión en donde se ha percatado que existe alguna actuación, algún documento que le va a dar mejores elementos para tomar una decisión. Por eso se llama auto para mejor fallar. Va a emitir una resolución donde va a ordenar que se incorporen ciertos documentos o actuaciones que le va a dar mejores elementos para resolver. Entonces, eso es para que no solo repitamos puro robotito, que es uno de los objetivos de Afán, que usted no repita, sino que comprenda, que entienda y que se le quede, ¿verdad? Y que sepa cómo responder en privado. Todo eso buscamos nosotros en cada una de nuestras clases, así que espero que esta clase no sea la excepción y que usted comprenda esto. Subraye, el tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar dentro de un plazo, subraya el plazo, no mayor de 5 días. No mayor de 5 días.
Entonces, ¿cómo es esta respuesta? Licenciado, se abre a prueba por el plazo de 8 días, luego se da la segunda audiencia por un término de 48 horas, luego, si fuera solicitado, se llevará a cabo la vista pública en el último de los 3 días siguientes, y también, licenciado, pudiera haber un auto para mejor fallar, el cual va a dictarse en un término no mayor de 5 días. Esto que estoy diciendo es lo que necesitamos que usted sepa para privado. Y por eso no lo diga, pero usted sepa que si no se solicita vista pública, de una vez se resuelve. Y si no se solicita auto para mejor fallar, de una vez se resuelve en el plazo de 3 días. Y acompáñeme, por favor, al artículo número 37. Última frase. Ahí nos dice, dictará sentencia en 3 días. Ahora acompáñeme al 38, primer párrafo, última frase. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 3 días. Ahí, por favor, ponga en ese plazo, paso número 7, sentencia 3D. Paso número 7, sentencia 3D. Paso número 7, sentencia 3D. Y hoy sí, tenemos nuestro trámite del amparo. Compañero, por favor, en un minutito necesito que me diga el trámite del amparo. Claro, licenciado, se interpone el amparo, si quisiera usted ampliar ahí lo del plazo, en el término de 30 días después de conocido o notificado el acto. Luego, licenciado, paso número 2, se dicta la primera resolución, constituyéndose el tribunal en tribunales tribunarios de amparo, calificando los requisitos, licenciado, admitiendo a trámite, resolviendo sobre el amparo provisional y mandando a requerir los antecedentes o informe circunstanciado. Paso, licenciado, la autoridad tiene el plazo de 48 horas para remitir a los antecedentes o el informe circunstanciado, y de esos antecedentes se va a dar primera audiencia a las partes por el término de 48 horas. Dese cuenta, vamos hasta acá. Luego, licenciado, se va a abrir a prueba el amparo por el término de 8 días y luego se da una segunda audiencia a las partes por el término de 48 horas. Si fuera solicitado, licenciado, se llevará a cabo la vista pública en el último de los 3 días siguientes y pudiera dictarse también un auto para mejor fallar, el cual debe ser dictado en un plazo para que se dé en un plazo no mayor de 5 días. Evacuado todo esto, licenciado, se dicta sentencia en un término de 3 días. Dese cuenta que en un minutito pudiéramos decir el amparo. ¿Qué quisimos ejemplificar ahorita con esto? Que usted tenga una idea clara de cómo responder esto en privado. Y aquí tenemos esto. Veamos con esta última repregunta. Acompáñeme al artículo 39. Plazo para que dicte sentencia la Corte de Constitucionalidad. Subraye normal. Cuando la Corte de Constitucionalidad conociera en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar la sentencia, subraya el plazo, podrá ampliarse por 5 días más. Ojo, es de 3 días y pudiera ampliarse por 5 días más. Quiere decir que pudiera llegar hasta 8 días. Esa sería una posible pregunta. Y entonces, vamos en la parte de bajadita de esto, y quisiera pedirle que me acompañara al artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. En el artículo 43 tenemos la famosa doctrina legal. Acompáñame al 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal, que debe respetarse por los tribunales al haber, subraye con otro color, 3 fallos contestes. Primera parte, doctrina legal, que ahorita me voy a enfocar solo en esta, que está en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, y me pueden preguntar cuándo existe doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Y existe cuando existen 3 fallos contestes. Y recuerde usted que esta doctrina legal nosotros la podemos invocar y debe respetarse por los tribunales. Voy a seguir leyendo. La Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los tribunales, salvo que llegaran a emitirse 3 fallos sucesivos, contestes en el mismo sentido. Conclusión. Primero, sepamos que a esa serie de fallos, de 3 fallos, contestes, normalmente le prendemos ahí un interrumpidos, ¿verdad? En el mismo sentido y sucesivos, que son esos ininterrumpidos, eso se llama doctrina legal.
También por una frase que vimos ahí, muchos le conocemos esto como jurisprudencia. Entonces, conclusión, va a existir jurisprudencia de la CC, o a mí me gusta más el término técnico de la ley, que dice, se va a sentar doctrina legal cuando existan 3 fallos contestes ininterrumpidos y en un mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad. Le quiero recordar que existen 2 clases de doctrina legal, el otro es del Tribunal de Casación, que usted lo tiene fundamentado en el Código Procesal Civil y Mercantil, 5 fallos. Entonces ahorita solo todo abogado debiera saber que hay doctrina legal de la CC, 3 fallos, y doctrina legal del Tribunal de Casación, 5 fallos. Recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenemos un video sobre doctrinas legales, el cual invito a buscar y a verificar. Entonces, ya vamos terminando, no se me vaya a desesperar, y quisiera tramitar como otra de las posibles incidencias. Y otra de las posibles incidencias es si procede la enmienda de procedimiento dentro del trámite del amparo. Si procede la enmienda de procedimiento del trámite del amparo, acompáñeme a leer el 41, enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo, los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición la Corte de Constitucionalidad. Así que en principio un tribunal de amparo en primera instancia no puede llevar a cabo la enmienda del procedimiento. Y terminamos con estas formas anormales de terminar el amparo, la cual le quiero pedir por favor que me acompañe al artículo número, formas anormales de terminar el amparo, al artículo 74. Acompáñeme al 74. Sobreseimiento, subraya normal. Los tribunales de amparo podrán sobreseer los expedientes en caso del fallecimiento del interponente. ¿Qué quiero que sepa? Es que es pregunta fumada. Compañero, ¿cuándo procede el sobreseimiento? Entonces usted ya sabe, haya fallecido el interponente. 75, desistimiento, subraye, si éste presenta en forma auténtica o se ratifica ante la autoridad competente. Usted ya sabe que los desistimientos normalmente se puede desistir de un amparo perfectamente y esto debe hacerse en forma auténtica o bien en forma que se ratifique ante la autoridad. Normalmente presentamos los desistimientos en escritos con firma legalizada y eso es permisible. Y después tenemos la suspensión definitiva, que procede en varios casos, y entre uno de estos es, por ejemplo, cuando no se subsanan los requisitos en el plazo que la ley establece, entonces van a suspender de manera definitiva el amparo. O bien cuando no se cumple con alguno de los presupuestos procesales que vimos, la definitividad, temporalidad, legitimación activa, legitimación pasiva, en ese caso también procede la suspensión y usted recuerde que incluso esa resolución es apelable. Así que tenemos 10 preguntas, porque todavía nos queda el artículo 60, y que con este, le comento, terminamos nuestra sesión de estudio de afán del día de hoy. ¿Quién conoce todas las apelaciones de amparo? Todas, absolutamente todas. Artículo 60, Tribunal de Apelación, subraya normal. La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo. Así que todas las apelaciones las conoce la Corte de Constitucionalidad. Las apelaciones de amparo, todas las conoce la Corte de Constitucionalidad. Y la verdad que espero que usted haya sentido muy productiva la sesión de estudio de afán del día de hoy, y no me dejará mentir, son aspectos que todo abogado debe conocer. Así que ya le comparto que si usted está estudiando en cualquier etapa de la licenciatura, tiene que saber esto. Si está estudiando en fase privada, ojo, lo más probable que le pregunten en fase privada está contenido en este video. Si está estudiando en la fase pública es esto y muchas cosas más, pero esto es básico que lo sepa. Y por supuesto, si somos abogados graduados, es bueno estar recordando este tipo de circunstancias porque son aspectos basiquísimos que conocer sobre las acciones de amparo. Así que yo les agradezco a ustedes por estar el día de hoy pendientes de nuestra sesión de estudio con afán. Le mando un saludo especial a Roberto García, a Denis, a Gladys Boror, a Jesús Rodríguez, a Wendy Lucas, que ella creo que fue de las que pidió esta sesión de estudio con afán, a Padrino García, a Jimmy, a Absalón, a Willy, a Carlos, a Germán. De verdad, muchas gracias por animarnos a través de sus comentarios, porque créanme es que nosotros, este material es muy especial,
que es propio para estas sesiones de estudio. Nosotros lo adecuamos y nos preparamos mucho para poder otorgar esto, y lo hacemos con gran cariño porque ustedes nos han retroalimentado a través de sus comentarios en Facebook, si usted está viendo a través de YouTube, a través de sus comentarios, la gran apertura y todo lo que les ayuda a esto. Así que muchas gracias a usted también por prestarnos su atención, por animarnos y motivarnos, y primeramente Dios, seguimos cada vez más haciendo más contenido para ustedes. Les comentamos que siempre, todos los lunes, publicamos un episodio del podcast Entrenamiento Legal. Espero que usted los haya podido ver. Si no, busquen en YouTube ahorita de una vez, Entrenamiento Legal, y ahí vamos a tener, son podcast, ¿verdad? Video podcast y podcast, en donde usted puede escuchar algunas experiencias y aptitudes que necesitamos para ser cada día mejores abogados. Siempre estoy a la orden en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, que hemos publicado algunos videos ahí. Sobre tips prácticos, tenemos ya estos, ética, son cursos y contenido meramente práctico como tal, y Afán, que usted tiene, ya vamos a llegar a los 100 videos de Afán en la fase pública. Por si no se ha dado cuenta y nos está viendo en YouTube, busca en YouTube y busca listas de reproducción. Ahí tenemos todos ordenados, los de la fase pública y la fase privada. Hay más de 80 y algo de videos para que usted los pueda ver. Así que con gran cariño les quiero agradecer por su atención, y esperándonos ver el próximo miércoles en nuestro capítulo número 3 de esta serie Afán te explica, y vamos a seguir aprendiendo muchísimo más para convertirnos en grandes y reforzar esa grandeza de profesión que tenemos la dicha de ejercer. Nos miramos a la próxima.